Este es el mejor libro de metafísica que he leído en toda mi vida. Y te juro que gracias a este libro he podido cambiar la realidad de mi vida en muchos aspectos. Y gracias a este libro de metafísica he podido cambiar la realidad también a mi familia. Si te interesa saber qué libro es, quédate hasta el final y te lo voy a decir. Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Olmedo, actualmente tengo 30 años, vivo en la ciudad de Nueva York y no vivo aquí por hacer el destino. Vivo aquí porque siempre lo quise desde pequeño, siempre lo soñé, lo visualicé, fue mi objetivo, fue mi meta hasta que lo pude lograr hace 3 años atrás. Llevo 3 años viviendo en esa ciudad que siempre había querido vivir, te repito, es la ciudad de mis sueños y no estoy aquí por hacer el destino. Y bueno, el día de hoy te voy a hablar de algo que a mí me encanta. Ojo, no es religión, no es dogma, no es nada de eso. De lo que te voy a hablar el día de hoy es 100% metafísica pura y es más, te lo puedo decir que es un manual de vida. Porque gracias a este libro he podido cambiar muchas cosas en mi vida, he podido hacer unos cambios muy cabrones, he podido dar unos saltos cuánticos en todas las áreas de mi vida. Y este libro, lo más seguro es que yo creo que lo has de conocer, a lo mejor hasta ya lo has leído, y si no lo has leído, mínimo una vez en la vida has escuchado hablar de él. Y este libro es la Biblia. La Biblia no es un libro religioso, la Biblia no pertenece a ninguna religión. La Biblia es el mejor manual de vida, la Biblia es el mejor manual metafísico que puede existir. Aquí en la Biblia vienen muchas claves, en la Biblia vienen muchas cosas en donde te enseñan sobre finanzas, abundancia, fe, prosperidad y cómo encontrar tu mejor versión. Y es más, yo lo puedo decir así, lo puedo asegurar que el 80% de la Biblia habla de cómo hacerte rico. Si te interesa más sobre este libro, te voy a explicar por qué este libro no es religión y es metafísica 100% pura. Y bueno, si me ves volteando un poquito para acá, es porque tengo unos apuntes, porque no quiero que nada se me pase. Entonces quise hacer este video un poquito más organizado y un poquito más centrado, específico en bloques, para que a ti te quede mejor explicado y a mí no se me vaya a pasar absolutamente nada. Como te decía, la Biblia para mí es el mejor manual de vida. Esto no es religión, no es dogma, no es nada de eso. Olvídate. Olvídate, quítate ese pensamiento, quítate esa idea de que esto es religión. Esto es metafísica pura, esto es un manual de vida. Y te voy a decir por qué. Porque gracias a este libro yo he podido vencer el miedo en muchas áreas de mi vida. El miedo, como decía Napoleón Hill, el miedo no es algo que se elimina por completo de tu vida. ¿Puedes derrocarlo? Sí. ¿Puedes vencerlo? Sí. Como todo ser humano tenemos sentimientos, tenemos emociones y una de ellas es el miedo. Pero cuando tú lees este libro, dice, este libro dice 365 veces no tengas miedo. ¿Cuántos días tiene el año? 365 veces. ¿Cuántas veces dice no tengas miedo? 365 veces. Entonces, este libro, si tú lees una página diario o tú lees un versículo diario, te puedo apostar que viene algo que diga no tengas miedo. Por eso te digo que este libro no es religión, es un manual de vida. ¿Por qué? Porque aquí te enseña cómo pensar de la forma adecuada para que tú tengas una prosperidad y un crecimiento personal. Te enseña cómo tener demasiada abundancia, cómo ser un buen líder, cómo saber guiar masas y si eres padre de familia o piensas ser padre de familia, también te dice cómo poder cómo poder, discúlpame, liderar a tu familia de la forma adecuada y te habla mucho de la fe. La fe es creer en ti. La fe no es un término religioso. El verdadero significado de la fe es la certeza y la convicción de que el resultado es 100% garantizado. Eso es fe. Y este libro habla mucho de la fe, del potencial humano que tenemos nosotros como personas, del poder que tenemos. Cuando Jesús dijo, estamos hechos a imagen y semejanza de mi Padre o de Dios, no solamente hablaba de lo físico, de carne y hueso, hablaba también del poder que tenemos nosotros como creadores para poder manifestar
todo lo que nosotros quedamos en esta vida. Si realmente quieres saber cómo funciona tu mente, cómo es que funciona todo esto de la vida, te digo, lee este libro. Porque en este libro Jesús, bueno, ni Jesús, porque Jesús no escribió nada. De hecho, este libro está compuesto por los 12 discípulos, está compuesto el Antiguo y el Viejo Testamento, pero bueno, hay que enfocarnos en el Nuevo, que es donde están escritos todos los libros de los apóstoles. Jesús, te repito, Jesús no escribió nada. Jesús siempre hablaba, explicaba con parábolas, con versículos, y sus discípulos fueron los que plasmaron este libro. Aquí vienen las enseñanzas. Vienen 12 discípulos y los 12 discípulos, cada quien habla desde su punto de vista, cada quien habla su experiencia que tuvo con Jesús. Y Jesús siempre decía algo, que él hablaba en parábolas porque no todos están dispuestos a entender esto, no todos están dispuestos a comprenderlo. ¿Por qué? Porque todos tienen ojos, pero no quieren ver, tienen oídos, pero no quieren escuchar. O sea, son parábolas muy profundas que no solamente se quedan como en lo superficial, tienes que irte más allá, tienes que empezar literal, tienes que empezar a echar a volar tu imaginación para entender. No solamente es leer por leer, o sea, todas las metáforas y las parábolas y leyes universales que hablaba Dios. Jesús hablaba mucho de las leyes universales o leyes espirituales. Cuando tú lees un versículo o una parábola, no solamente leas el, 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 este, el texto, tienes que ir más allá al fondo, tienes que ver, tienes que pensar cómo es que actuaban, cómo es que vivían, cómo es que se desarrollaban o imaginar el suceso de ese versículo. Y si te das cuenta, en todos los versículos que tú lees, en todas las parábolas que tú lees, siempre dice que Jesús estaba ¿qué? Obrando. Jesús siempre estaba ayudando a los demás. Jesús siempre estaba trabajando. En ningún versículo que he leído yo de la Biblia, y te puedo apostar que si tú la lees, en ningún versículo vas a encontrar en donde diga, y Jesús un día, un domingo por la tarde, estaba sentado viendo Netflix. No, nunca vas a encontrar eso. Siempre vas a encontrar que Jesús estaba orando, estaba ayudando, estaba multiplicando, estaba repartiendo fe por todos los lados. Por eso te digo, tienes que aprender a saber a leer la Biblia, tienes que ir más allá de un versículo, porque leer la Biblia, y no la Biblia, cualquier libro, no es leerlo, no es leer nada más y devorarte el libro, es leer, entender, comprender, estudiar, reflexionar y aplicarlo, así sea en lo más mínimo. Tienes que aplicarlo en tu día a día, así sea en la situación más mínima o la más pequeña, tú tienes que aplicar eso que tú aprendiste en ese momento. Porque, de hecho, un proverbio budista olvidé los nombres de estos budistas que pelean, olvídalo. Pero bueno, hay un proverbio budista que dice, yo no le temo a la persona que sabe dar 1000 golpes, le temo a la persona que ha practicado 1000 veces un solo golpe. Y en la Biblia también lo dice, si quieres prosperar y quieres ser abundante, tienes que enfocarte en una sola cosa. Tienes que conectar tu energía en una sola cosa. No puedes estar conectando tu energía en varias cosas. No puedes estar leyendo cientos y cientos de libros porque no vas a aplicar ni uno. Lee uno, aplícalo y cuando lo domines puedes leer otro libro. Te repito, y todo esto está en la Biblia. No es algo que yo me he inventado, no es algo que yo me lo saqué de la manga, es algo que está 100% escrito en la Biblia. Pero tienes que saberla entender y tienes que saberla interpretar, no nada más como un texto religioso, tienes que saberlo interpretar como un verdadero manual de vida. Porque Jesús no vino a fundar una religión. Jesús no dijo, yo voy a fundar tal religión. Jesús vino a enseñarte cómo conectar con el Padre, cómo conectar con esa inteligencia infinita. Y eso es un tema muy prostituido por las religiones, por ejemplo, que hablen mucho del cielo y del infierno. El verdadero cielo, y Jesús lo dice en la Biblia, está escrito en la Biblia. Cuando Jesús decía, tienes que conectar con el reino de los cielos está dentro de ustedes, está dentro, dijo dentro, no dijo está arriba, está a un lado, está abajo, está al fondo, está atrás, dijo está dentro de ustedes. Y el reino de los cielos es tus pensamientos, tus paradigmas, ese es el reino de los cielos, tu mente. Ese es el verdadero reino de los cielos. Asimismo, como el cielo tampoco no es un lugar allá arriba que te está esperando Diosito con los ángeles. No, el cielo es tu conciencia. El cielo es la voz de Dios.
que te dice lo que está bien. Cuando tú haces algo y te hace sentir bien y te hace sentir en paz y tranquilo y dices, es lo correcto, hice lo mejor y tu alma descansa, ese es el verdadero cielo. Y el infierno es vivir siempre en arrepentimiento, es estar viviendo siempre en las frecuencias más bajas que pueden existir, que es el miedo, la inseguridad, el odio, el rencor, pensamientos negativos. Ese es el verdadero infierno. Y eso es lo que vino Jesús. Eso es lo que Jesús enseña en la Biblia, a cómo conectar con el Padre. Te dije hace rato, cuando Jesús dijo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no fue solamente de carne y hueso, sino se expresó también en que podemos o tenemos la capacidad de poder hacer, sanar y manifestar todo lo que queramos en esta vida. Ese es el verdadero mensaje cuando Jesús dijo, yo vengo a enseñarles a cómo conectar con el reino de los cielos, a conectar con el reino de los cielos, a conectar con tus pensamientos. Cuando tú conectas, cuando tú conectas pensamientos, sentimientos y emociones, y acciones también, ahí es cuando alineas sus cuatro cuerpos. Cuando tú alineas tus cuatro cuerpos, es cuando logras la manifestación. Porque una cosa es que lo pienses y está bien, pensar, decir, y una importante, sentir, y una muy importante es accionar. Jesús también lo dice en la Biblia. Si la fe no la acompañas de acción, jamás llegará a nada. Jesús, te repito, Jesús siempre estaba de arriba para abajo, Jesús siempre andaba obrando. De hecho, hay un versículo en la Biblia en donde sus discípulos estaban en la barca y empezó a caer una tormenta y tenían miedo. Y entonces de repente vieron que alguien venía caminando sobre el agua y era Jesús. Y entonces Pedro le dijo a Jesús, le dijo, Jesús, si eres tú, haz que camine sobre el agua y vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven, sígueme, camina hacia mí. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua y de repente sintió muchísimo miedo y se cayó y se hundió y sacó su mano y dijo, Señor, sálvame. Y Jesús le tomó la mano y lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y esto te lo enseña mucho a Jesús, a que no tengas miedo, a que no dudes. Porque cuántas veces hoy interpretando ese versículo en la vida diaria o en tu vida, sí, en tu vida diaria, ¿cómo la interpretarías en situaciones que quieres poner un negocio, quieres hacer algo, quieres subir un video a redes sociales, quieres crear tu propio contenido, quieres hacer X o Y razón? ¿Y qué pasa? Que empiezas bien entusiasmado, sí, 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 y de repente te empiezan a atacar los paradigmas, te empiezan a atacar tus pensamientos, te empiezan a atacar los comentarios de tus familiares, de redes sociales, de noticias, de amigos, que te dicen, no, eso no se puede, no, eso es difícil, no, es muy inseguro, no sé qué, y no sé cuánto, y te empiezan a llenar de miedo, transmutado tú a tu vida personal, empezaste a caminar sobre el agua y de repente empiezan a llegar comentarios negativos, miedos, dudas, inseguridades y tus paradigmas, ¿y qué pasa? ¡Fu! Te hundiste, te caíste, dejaste de tener fe y empezaste a tener miedo. ¿Ves? Es lo que te digo, o sea, tienes que aprender a transmutar esos versículos de la Biblia eh, en tu vida diaria. Te repito, la Biblia no es religión, es metafísica, es el mejor manual de vida. Y eso lo dice muy claro ahí. Y eso es lo que te enseñaba Jesús. Te enseñaba a que tienes que empezar a construir primero el mundo. El mundo se construye primero dentro de ti. El mundo no es como es. El mundo es como tú quieres que sea. Y cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es una galaxia muy diferente. Cuando Jesús hablaba que se acerca el final de los tiempos, no hablaba que se iba a acabar el mundo, o sea, hablaba que se iba a acabar tu mundo. Tu mundo eres tú, tu forma de pensar, que el que se iba a morir eres tú. Entonces, transmutado a mi área, que soy como padre de familia, qué es lo que yo encuentro en la Biblia o qué es lo que Jesús o Dios te está enseñando en la Biblia si eres padre de familia, es que tú eres la cabeza, tú eres la galaxia de tu familia. Entonces, si tú tienes una familia, si tú quieres que tu familia esté bien, primero tienes que estar bien contigo mismo. Si tú estás bien contigo mismo, se lo vas a poder transmitir a tus hijos. Y yo he encontrado estar bien conmigo mismo y he encontrado mi mejor versión gracias a la Biblia. Porque gracias a la Biblia he podido encontrar calma, he podido encontrar seguridad en mí mismo, he dejado de tener miedo, mi fe ha crecido y mi convicción de que puedo lograr cosas también ha crecido gracias a que leo la Biblia y la interpreto todos los días en mis vivencias diarias. Y tú como papá tienes que hacer eso, tienes que buscar tu mejor versión. Cuando tú encuentras tu mejor versión es más fácil poder este,
guiar a tus hijos, porque es muy cierto, nadie nos enseña a ser padres. Yo no nací sabiendo ser padre. Y sí, tomé uno que otro curso, pero la práctica y la teoría es muy diferente. La teoría es una cosa y ya vivir la práctica es una cosa muy, muy, muy distinta, que no se compara absolutamente en nada. Entonces, si tú eres padre de familia y quieres tener unos hijos de 10 y quieres tener un matrimonio de 10, primero el cambio empieza en ti como cabeza de familia. ¿Por qué? Porque todos te van a seguir. Si papá explota, si papá llora, si papá se estresa, si papá no sabe resolver los problemas, eso mismo lo vas a transmitir a tus hijos. Porque van a decir, ok, si papá no sabe controlar, yo tampoco lo voy a saber controlar. No sé quién me va a enseñar a llevar mis emociones si papá no lo sabe hacer. Por eso te digo, tienes que encontrar primero el reino de los cielos. Tú como padre de familia, encuentra primero tu reino de los cielos, que son tus pensamientos. Hay una parábola de Jesús también que dice del sembrador. Jesús hablaba de un sembrador que puso una semilla en 4 terrenos. Y entonces en cada uno de los terrenos, en 3 terrenos había adversidad, pero en el cuarto terreno era un terreno fértil. Y así es tu mente. Esa parábola va más dirigida a tu mente, a tus pensamientos. Tu mente es un terreno fértil y cada semilla que le echas, ese puede ser de palabra, de pensamiento o de omisión. Entonces, ¿tú con qué quieres llenar tu mente? ¿Con qué quieres llenar tus pensamientos? ¿Con cosas negativas? Eso es lo que vas a sembrar aquí, cosas negativas. Y si tú siembras cosas negativas, se las vas a pasar a tus hijos cosas negativas. Pero si tú siembras cosas de prosperidad y abundancia, eso es lo que le vas a dejar a tus hijos, porque ese es el verdadero legado. El verdadero legado es en los hábitos, en tener buenas costumbres, no es en lo económico o en lo monetario. Eso no es un legado, eso es algo material, que al final del día eso se acaba. Pero un buen hábito o un buen consejo, eso va a durar para toda la vida. Enséñales a tus hijos a pescar, no les regales el pescado. Y bueno, hasta aquí llegó este video. Si te gustó este video, dale un like, porque te repito, esto no es religión, esto es 100% metafísica pura, es el manual de vida y te estoy diciendo cómo es que yo lo puedo interpretar y cómo es que gracias a ese libro ha podido cambiar mi vida. Si te gustó este video, dale like, comenta y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Alex Olmedo, igual en TikTok, Alex Olmedo 51. Ve, sígueme porque ahí comparto más cosas de mi día a día, de mi vida, de mi experiencia que es siendo papá, y ahí subo tips y consejos. Así que si te gustó este video, dale like y nos vemos en un próximo video. Bye.